Mi papá gritó, lo único que haces es quitar. Nunca le has dado nada a esta familia. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente se rompió por la mitad. No fue un estallido ruidoso, sino uno silencioso, como el sonido de un cerrojo girando por última vez. Entré a mi aplicación bancaria y cancelé cada pago, el apoyo para la hipoteca, las transferencias por ahora de mi hermana y la renta de mi cuñado que nunca fue temporal. Después, desaparecí por 3 semanas, como si me hubieran borrado. Sin llamadas, sin explicaciones, solo silencio y kilómetros de distancia. Cuando regresé, no lo hice para pedir perdón. Regresé para pararme en la acera frente a la casa de mi infancia, mientras unos desconocidos con carpetas en mano se reunían porque la casa estaba a punto de salir a remate hipotecario. Mi familia estaba a punto de aprender qué se siente realmente cuando nunca les das nada. Mi nombre es Adrián Valdés. No estoy orgulloso de lo lejos que llegaron las cosas, pero ya me cansé de fingir que sucedió sin motivo. Antes de contarles toda la historia, solo necesito saber que están aquí conmigo. Comenten hola o díganme desde dónde me están viendo. A veces, saber que alguien escucha es lo único que hace posible decir las cosas en voz alta. Y si alguna vez has sido tú quien cargó con todos hasta que se te entumecieron las manos, considera suscribirte. No por el drama, sino por la compañía, por el tipo de historias que la gente no suele admitir que vive. Gracias. Ahora, déjenme contárselo todo. Seguía parado en la cocina mucho después de que todos se hubieran ido. El aire estaba cargado con los restos de una noche que parecía perfecta desde afuera, el aroma tenue del pavo asado, un poco de vino tinto seco en el borde de una copa olvidada, y el tintineo de los cubiertos mientras el personal de banquetes limpiaba al fondo. No me había movido en lo que pareció una eternidad. Apreté mi teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No lloré. No dije una palabra. Solo me quedé allí, rodeado por el brillo suave de las encimeras que yo elegí, las luces que instalé y el diseño que yo mismo creé. Esta era la casa que yo construí, y de alguna manera, estando en ella esa noche, me sentí como el invitado que se quedó más tiempo de la cuenta. Unas horas antes, me dije, un intento más, un año más. Tal vez esta cena de acción de gracias sería diferente. Contraté al mismo equipo de banquetes que uso para eventos de clientes, encargué flores que combinaran con la paleta de colores otoñales y coloqué las velas en posiciones exactas para guiar la vista hacia el centro de mesa. Revisé 2 veces los asientos, la calidez de la iluminación y la hora de llegada. Todo estaba coreografiado como un lanzamiento de marca. Para mí, la esperanza siempre venía vestida de precisión. La primera persona en entrar fue mi madre, Josefina. Ni siquiera saludó antes de entrecerrar los ojos hacia las cortinas y decir, «Todavía no has cambiado eso». Luego llegó mi padre, Humberto, todavía en una llamada, pasando de largo como si yo fuera un mueble más. Sin un gesto, sin un «¿cómo has estado?», solo una presencia pesada y silenciosa. Blanca llegó elegantemente tarde, con un abrigo carísimo y el tipo de perfume que llena un pasillo antes de que ella siquiera entre. Su esposo, Tadeo, venía detrás, todo encanto fácil y humildad artificial. Me dio una palmada en la espalda como si fuéramos amigos de la universidad e inmediatamente me preguntó si tenía un cuarto extra donde pudieran quedarse el fin de semana. Mientras yo atendía la puerta, organizaba las notas del banquete y trataba de mantener calientes los ravioles de calabaza, los 4 se instalaron en la sala como si hubieran entrado en un alojamiento vacacional que no planeaban pagar. Bebieron el vino que seleccioné, se burlaron del arte que colgué y cuestionaron la iluminación, como si yo no hubiera pasado 2 fines de semana ajustando los ángulos. Ninguno ofreció ayuda. Ninguno preguntó si necesitaba algo. La cena se sirvió a las 6:15. Todos tomaron sus asientos como si tuvieran mejores lugares donde estar. Yo estaba sirviendo los aperitivos mientras mi padre hacía el brindis. Por la familia, dijo, levantando su copa. Por los que siempre están ahí cuando más importa. Sus ojos pasaron de largo sobre mí como si yo no estuviera en la habitación, como si fuera el mesero. Mi madre se quejó de que el pavó estaba demasiado seco. Blanca se rió de la idea de diseñar espacios para marcas de pueblos pequeños. Tadeo lanzó una historia sobre un amigo que ganó más de 1.700.000 pesos invirtiendo en criptomonedas y remató preguntándome si podía ser su aval para un préstamo. Mantuve mi rostro neutral.
Ya estoy acostumbrado a esto. Si reacciono, soy demasiado sensible. Si no lo hago, soy distante. La verdad es que he estado financiando a esta familia por años, pagos de renta, fondos escolares, emergencias sorpresa. Nadie lo llamó nunca por su nombre. Para ellos, era simplemente lo que Adrián hace. Compré una cabaña en Valle de Bravo para que pasáramos tiempo juntos, pero nunca pude quedarme un fin de semana completo, ellos la tratan como un Airbnb gratuito. El proyecto del estudio que dirijo ahora es la única razón por la que el dinero no se ha agotado. No es solo mi trabajo, es el dique que contiene su caos. Para cuando se fueron, yo estaba de vuelta en la cocina limpiando hasta la última servilleta. Sin un gracias, sin un no estuvo rico. Solo el silencio que siempre dejan atrás. Metí la última copa en el lavavajillas y revisé mi teléfono. Había un mensaje de voz de mi padre. No lo escuché de inmediato. Solo me quedé mirando la notificación con el estómago apretado. Algo me esperaba en ese mensaje, algo que estaba a punto de deshacer cualquier parte de mí que todavía quisiera creer que éramos una familia de verdad. Escuché el mensaje de voz a las 10:08 de la mañana parado descalzo en la oscuridad, con la espalda contra el refrigerador y el piso de loseta frío bajo mis pies, le di a reproducir. Escuché su voz, afilada, controlada, el tono que Humberto usaba al dar malas noticias a clientes o emitir advertencias finales. Lo único que haces es quitar, dijo. Nunca le has dado nada a esta familia. Lo reproduje 2 veces. No porque quisiera herirme más, sino porque necesitaba estar seguro de que no lo estaba imaginando. No solo las palabras, sino la convicción detrás de ellas. ¿Él lo creía? O peor, quería que todos los demás lo creyeran. Desearía decir que me sorprendió, pero no fue sorpresa. Fue claridad. Una claridad fría y dolorosa. Esto no era un accidente, por años habían estado construyendo una historia donde yo era el mimado, el que quitaba, el extraño. Recordé la primera vez que envié dinero a casa. Primavera de 2020. La casa de Juriquilla llevaba 2 meses de retraso en los pagos. Mi papá llamó con la voz tensa y dijo, te lo compensaremos. Ese fue el inicio. Luego vino la separación de Blanca, el caso de custodia. Solo por esta vez ayúdanos con los honorarios del abogado. Tadeo fue despedido, luego recontratado, luego despedido otra vez. Y de repente, yo cubría renta, servicios, hasta un colchón nuevo. Lo que comenzó como ayuda se convirtió en rutina. La rutina en obligación. La obligación en silencio. Ya ni siquiera lo cuestionaba. Pero esa noche, todo se enfocó. La forma en que mi mamá criticó la comida que comió gratis. La forma en que Blanca sonrió al mencionar lo difícil que es ser madre soltera mientras extendía su copa de vino. La forma en que mi padre brindó por una familia de la que claramente yo no formaba parte. Cada acción se sentía planeada, estratégica. A las 2:13 de la madrugada, todavía despierto, abrí mi laptop. Enterrado bajo una docena de correos sin leer, había uno de hace 3 semanas, un aviso de hipoteca vencida. La casa de Juriquilla estaba en mora. No por unos días, sino por semanas. Seguí bajando. Había otro y otro. Ellos lo sabían. Y habían venido a mi casa esa noche no solo a cenar, sino para la última petición antes de que todo se derrumbara. Cerré la laptop y abrí mi teléfono de nuevo. Revisé mi aplicación bancaria. La pantalla se iluminó con transferencias, todos pagos mensuales automatizados para mis padres, Blanca, incluso uno marcado como un reembolso de seguro, que ni siquiera recordaba haber aceptado. Miré la lista como si fuera un pasillo lleno de fantasmas. Cada transacción, una pequeña traición. Entonces recordé algo de la primavera pasada. Le pedí prestada su tableta a Blanca para una llamada rápida de Zoom mientras la mía se actualizaba. Vi aparecer un mensaje de Tadeo, algo como, no te preocupes, Adrián lo cubrirá. Siempre lo hace. Lo ignoré entonces, pero ahora me revolvía el estómago. No solo dependían de mí. Habían construido todo un plan a mi alrededor. Yo era un mecanismo, un fondo fiduciario humano, un chivo expiatorio al que podían usar cuando el mundo preguntara a dónde se fue el dinero. Adrián está bien,
dirían, él lo tiene controlado. Y si alguna vez me alejaba, yo sería el villano. El que abandonó a la familia. El que solo quita. Me senté en la orilla de la cama, parpadeando ante la pantalla, con esa frase de mi padre resonando como un cuchillo saliendo de un cajón: nunca le has dado nada a esta familia. No más preguntas. No más dar. Abrí la configuración de cada transacción. Hice una pausa, pasé el cursor sobre cancelar. Pensé en la cara de Blanca al servirse su segunda copa, todo encanto y cálculo. En la forma en que Tadeo bromeaba sobre trabajos que nunca conservaba. En la forma en que mi mamá pasó la mano por la mesa que yo decoré con meses de esfuerzo y dijo, tal vez demasiado moderno. Y lo escuché de nuevo. Esa voz, esa frase. Cancelé una por una. Y cuando la pantalla se quedó en blanco, supe que algo más se había despejado con ella. No habría más cenas, ni más favores, ni más peticiones. Solo el silencio y la verdad. No dormí esa noche. Me quedé en la cocina con todas las luces apagadas, excepto la del fregadero, con un vaso de agua a medio terminar y una hoja de cálculo abierta en mi laptop. No pensaba en quién me lastimó o si lo hicieron a propósito. Pensaba en números, fríos, afilados, innegables. Saqué cada estado de cuenta de los últimos 3 años. Rastré cada transacción etiquetada como familia. Pagos recurrentes a mis padres para el apoyo de la hipoteca desde marzo de 2020. Transferencias a Blanca, algunas marcadas como asistencia legal, otras tan vagas como necesidades de los niños. Las solicitudes de dinero de Tadeo comenzaron inocentemente, como para pizza o reparaciones de coche, luego se inflaron a rentas completas, facturas médicas e incluso algo llamado compensación de proyectos interinos, lo que sea que eso signifique. Lo sumé todo y miré el total. Había regalado el equivalente al enganche de otra casa, tal vez 2. Mis años 20, mis ahorros, mi sueño, todo sacrificado para evitar que los demás se hundieran. Y de alguna manera, se habían convencido de que yo era el que quitaba. A las 3:47 de la madrugada, entré a mi banca en línea. Uno por uno, abrí cada pago programado y le di a cancelar. Sin ira, sin estallidos, solo finalidad. Como si estuviera cerrando un año fiscal. El pago de papá, fuera. El de mamá, fuera. El fondo mensual de Blanca, fuera. El subsidio de Tadeo, fuera. En el momento en que cancelé el último, sentí algo desconocido surgir en mí: silencio. No paz exactamente, sino un tipo de vacío que no se sentía como dolor. Solo espacio. Mi teléfono vibró. Luego otra vez, y otra vez. Primero llegaron las alertas automáticas: pago fallido. Luego los mensajes. Adrián, algo anda mal con la transferencia. Blanca, creo que hay un error. Tadeo, me rechazaron la tarjeta. Luego mi madre, tenemos que hablar ahora. Mi padre, con la sutileza de un martillo, ¿qué diablos estás haciendo? Ninguno preguntó si yo estaba bien. Ni uno solo preguntó por qué. Solo querían que el dinero siguiera moviéndose, como si la máquina se hubiera atascado y estuvieran llamando a soporte técnico. No respondí. En su lugar, llamé a Miguel Ávila. Respondió rápido, siempre lo hacía. Necesito cerrar esto, todo, dije. Cancelé todo. Van a venir con fuerza. Miguel escuchó sin interrumpir. Luego dijo, primero, documenta todo. Capturas de pantalla, mensajes de voz, cada transferencia que hayas hecho, cada mensaje que envíen. No te involucres emocionalmente. Así es como te enganchan. Asentí, aunque él no podía verme. Y segundo, continuó, revisé el aviso de la casa de Juriquilla. La fecha de remate es firme. Tienes poco menos de 3 semanas antes de que se haga público. Si no consiguen el dinero, se va a subasta. 3 semanas. Exactamente. Eso explicaba todo. Su urgencia en la cena, el momento de la historia triste de Blanca, el drama de la presión arterial de mamá, el brindis de papá. Como un último movimiento de relaciones públicas antes del choque. No querían cenar, querían una última inyección de efectivo antes de que sus secretos salieran a la calle. Y ahora el reloj estaba corriendo.
¿Qué estás pensando?, preguntó Miguel. Voy a desaparecer, dije. No para siempre. Solo lo suficiente para asegurarme de que no esté aquí para detenerlo. No, corregí, para asegurarme de que no esté aquí para arreglarlo. Pasé el resto de la mañana empacando, una sola maleta, ropa, un cuaderno, mi laptop de respaldo, un teléfono desechable, nada rastreable. Reservé una cabaña en Valle de Bravo bajo una cuenta separada que uso para retiros personales. Llamé al estudio y les dije que me tomaría una licencia creativa programada, algo que ya me había ganado pero nunca usé. Nadie cuestionó nada. A las 6:14 de la mañana, subí a mi coche, cerré la puerta y puse mi teléfono en modo avión. Mientras la ciudad de Querétaro se desvanecía en mi espejo retrovisor, seguía escuchándolo. Esa voz, esa frase, lo único que haces es quitar. Algún día se la regresaría. No por venganza, solo para recordarle cómo suena cuando alguien reescribe tu vida en un solo respiro. Pero primero, iba a dejarlo vivir con el silencio. La cabaña cerca de Valle de Bravo era pequeña, 2 habitaciones, una chimenea, un ventanal largo que daba a una extensión de pinos y una neblina tan espesa que parecía que el mundo terminaba justo después del porche. Esa primera noche no desempaqué. Solo me quedé allí un rato, respirando aire que no esperaba nada de mí. Establecí reglas, nada de notificaciones, nada de correos, nada de revisar mensajes perdidos. Mi teléfono permaneció apagado excepto por un breve contacto con Miguel cada ciertos días. Dividí mi día en secciones, largas caminatas, bocetando ideas sin fechas de entrega, cocinando comidas que realmente disfrutaba. Sin ruido, sin culpa. Tardé 3 días en que mis manos dejaran de temblar cada vez que escuchaba un zumbido imaginario. Al 4.º día, comencé a dibujar de nuevo. No parques de oficinas ni entradas corporativas, sino espacios que yo quería que existieran, zonas de silencio para personas que cargan pesos invisibles, salas de lectura, módulos de recuperación creativa. Diseñé un centro de retiro para sobrevivientes de agotamiento extremo, burnout, cada habitación sin relojes, sin espejos, sin señal de celular, solo espacio y silencio. Fue entonces cuando supe que no solo me estaba escondiendo, me estaba curando. Pero la tormenta llegó de todos modos. El primer mensaje se filtró cuando encendí el teléfono brevemente para revisar un correo de reservación. Necesito saber qué pasa. Rebotó la tarjeta de Blanca. Luego Tadeo, el dueño, amenazó con cambiar las cerraduras. Luego, a tu mamá le volvió a subir la presión. Parecía que se turnaban. En el día 6, mi buzón de voz se llenó. La voz de mi papá cortó el aire: estás quemando puentes. No entiendes nada. Cuando esto se te regrese, no esperes que te demos la mano. Día 8, Blanca dejó un mensaje, sollozando. No sé qué decirle a los niños. Prometiste que nos ayudarías a estar estables. Esto es cruel. Casi cedo. Casi. Hasta que lo encontré, un correo de 2 semanas antes de Acción de Gracias, oculto en la carpeta de spam. Un aviso de un servicio hipotecario sobre la casa de Juriquilla. Llevaba meses en mora, lo que significaba que cuando se presentaron en mi casa para cenar, no estaban de visita, estaban montando un escenario, planeando una extracción final antes de que el barco se hundiera. Nunca se trató de la familia. Siempre se trató de ganar tiempo. Para la segunda semana, sus mensajes cambiaron de tono. ¿Estás bien?, preguntó Tadeo. Todos estamos preocupados. Estás actuando de forma muy errática. ¿Es algo químico? Mi mamá intervino: necesitas ayuda, por favor. Estamos listos para apoyarte en lo que sea, aunque no puedas verlo ahora. Estaban preparando el terreno, reformulándome no como el que escapó, sino como el que está inestable, porque si yo estaba mal, entonces cualquier cosa que ellos hubieran hecho era necesaria. Se puso peor. Contesté un número bloqueado el día 11, pensando que era el administrador de la cabaña. En cambio, era una voz identificándose como un servicio de verificación de bienestar. Recibimos una llamada de parientes preocupados: ha estado incomunicado. Solo quieren asegurarse de que esté a salvo. Mantuve la calma, les agradecí y dije que estaba en un retiro y totalmente funcional. Parecieron satisfechos.
Llamé a Miguel de inmediato. Están escalando, dije. Intentan cambiar la narrativa. Miguel no dudó. Entonces nosotros escalamos también. Estoy armando un expediente, mensajes de voz, capturas, registros de transferencias, la línea del tiempo de la hipoteca. Vas a necesitarlo. ¿Para qué? Para cuando intenten algo drástico. Una tutela de emergencia, congelar tus activos o una orden de restricción disfrazada de intervención de salud mental. Me quedé mirando la ventana por mucho tiempo después de colgar. Afuera, los árboles estaban quietos, indiferentes, pero podía sentir el reloj dentro de mí contando hacia atrás. Tomé dos decisiones: una, no regresaría antes, eso les daría demasiado tiempo de protagonismo. 2. Regresaría exactamente el día del remate de la casa de Juriquilla con pruebas, con postura y con todo lo que ellos temían que yo nunca llegara a tener. Esa noche bloqueé cada número. Puse un temporizador en mi calendario para el vuelo de regreso y comencé a organizar una carpeta llamada recibos, cada mensaje de voz, cada correo, cada hilo de la historia que ellos estaban tan seguros de que yo nunca contaría. Me paré junto a la ventana a la mañana siguiente, café en mano, y me di cuenta de algo simple y aterrador: no temían perderme a mí, temían perder su versión de mí. Y esa versión ya no existía. Llegué a Querétaro justo antes de la medianoche. Nadie me vio llegar. Estacioné a 2 cuadras, caminé el resto con la capucha de mi abrigo puesta y entré por la puerta lateral como si me estuviera colando en mi propia vida. No encendí muchas luces, solo lo suficiente para ver dónde pisaba. Todo seguía aquí: mis muebles, mis libros, la taza de café que no había enjuagado antes de irme. Caminé por el departamento como si estuviera revisando daños después de una tormenta. Pero no había ninguno, al menos no aquí. No en el espacio que construí con mis propias manos. Regué las plantas, acomodé una pila de libros que llevaba semanas inclinada, tiré una bolsa de mandado olvidada, y en esos pequeños movimientos, me recordé a mí mismo: esta vida es mía. No es un préstamo, ni un favor, ni una herencia familiar. Es mía. A la mañana siguiente, encendí mi teléfono. Se sintió como encender una mecha. En menos de un minuto, la pantalla se iluminó con una avalancha de llamadas perdidas, mensajes, correos y alertas. Lo revisé en silencio, pasando el pulgar por cada notificación como si hojeara el diario de un extraño. No había disculpas, ni preocupación, solo una horda de exigencias. ¿Dónde estás? ¿Qué diablos haces? Necesitamos hablar, arregla esto, no seas egoísta. No respondí. En su lugar, envié un solo mensaje al chat grupal de la familia: según sus palabras, nunca le he dado nada a esta familia. Así que ahora, les estoy dando exactamente eso. Le di a enviar. Sin seguimiento, sin explicaciones. Solo lo suficiente para anclarme en la realidad, como clavar una estaca en el suelo antes de un huracán. 10 minutos después, llegó un texto de mi primo Marco: oye, ¿estás bien? Escuché cosas. Has estado actuando raro. La gente está preocupada. Y ahí estaba. Se me habían adelantado. Pintaron su versión de la historia a la familia extendida antes de que yo pudiera decir una palabra. Cualquier cosa que dijera ahora sonaría a control de daños. Ellos tenían la narrativa inicial, yo tenía la verdad. Pero la verdad siempre tarda más en aterrizar. Fui al estudio esa tarde. En el segundo en que entré al edificio, me di cuenta de que mi vida real me había estado esperando. Mi última propuesta había sido aprobada mientras no estaba. Una firma importante aceptó uno de mis diseños, dijeron que tenía una claridad que no habían visto antes. Mi personal se veía relajado, enfocado. Carla había manejado todo de maravilla. Nada se había desmoronado. Ni de cerca. Fue la primera vez que lo vi con tanta claridad: cuanto más dejaba de salvarlos a ellos, más comenzaba a salvarme a mí mismo. Carla me encontró en mi escritorio. Tu mamá ha estado llamando mucho a la recepción. Dejó mensajes también. Y Tadeo está allá abajo. Hice una pausa. ¿Entró? Está en el vestíbulo, dijo ella. No se quiere ir. Le dijo a recepción que es urgente y está gritando. Miré el reloj. Seguridad ya llamó.
No quería que las cosas escalaran. Tú no lo hiciste, dije, él lo hizo. Abajo, Tadeo caminaba frente a los elevadores, agitando las manos en el aire, hablando con nadie en particular pero lo suficientemente fuerte para ser escuchado desde el pasillo. Ella está enferma. ¿Ladraba? Necesita su medicamento y él ni siquiera contesta el maldito teléfono. No salí. Dejé que seguridad hiciera su trabajo. Le pidieron que se fuera. Cuando se resistió, le recordaron que era propiedad privada. Se fue furioso, todavía gritando, todavía actuando. Quería que yo explotara, que lo encontrara en el caos para darme algo que pudiera retorcer. No lo hice. Esa tarde, Blanca vino con su hija. No subieron. Se quedó en el vestíbulo. Dejó que la niña corriera por la sala de espera, jalando muestras de tela, golpeando las pantallas de exhibición, tirando una silla. Me paré en lo alto de las escaleras, fuera de vista, observando. Dolía, claro que sí. Amo a esa niña, pero no iba a permitir que me usaran. Le pedí a Carla que les informara que el estudio no permitía visitas no programadas, especialmente con menores. Si quería hablar, podía hacerlo a través de mi abogado. Se fueron finalmente. Luego llegó el correo. Asunto, tú ganas. Está en el hospital. Sin saludo, sin contexto, solo 3 líneas, se desmayó hoy. El estrés, la traición, la vergüenza. Espero que estés feliz. No lo abrí. Se lo reenvié a Miguel. Si fuera una emergencia real, tenían suficientes joyas y activos para liquidar, u otros amigos a quienes llamar. No me necesitaban a mí. Lo que necesitaban era a alguien a quien culpar. Miguel y yo nos reunimos por un café al día siguiente. Terreno neutral, público. Extendió un expediente con pestañas de colores. Necesitamos documentar todo, dijo. No más conversaciones sin registro. No más visitas sorpresa. No más negociaciones. De aquí en adelante, solo por canales legales. Asentí. Están perdiendo el control. Se les acabó el efectivo, dijo él, y el tiempo. Pero todavía creen que pueden recuperar algo si te hacen quedar como el villano. Esa misma tarde, recibí una llamada de Elena Lara, una vieja amiga, honesta y directa, alguien en quien confiaba. Han estado sembrando esto por un tiempo, dijo. Lo de que no estás bien. No empezó este mes. Han sido comentarios sutiles en fiestas, pequeñas indirectas en cenas familiares. La gente lo creyó porque siempre fuiste el reservado, el que se guardaba las cosas, hizo una pausa. Están aterrados de lo que pasará cuando dejes de pagarles la vida. No dije nada. Y por eso, añadió, tienen que hacerte ver inestable. Porque de lo contrario, solo eres un tipo que finalmente dijo que no. Para cuando colgamos, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No más culpa, no más escenas, no más intentar salvar las apariencias. Que griten. Que inventen historias. Había terminado de jugar al villano en un drama para el que nunca hice audición. El remate se acercaba y yo tenía un asiento reservado en primera fila. No iba a rescatar a nadie. Iba como testigo. El primer golpe llegó el lunes. Un cliente me mandó un mensaje temprano, oye, ¿todo bien? Recibimos una llamada rara preguntando si nuestro proyecto seguía en pie. Dijeron que estabas pasando por algo. No respondí de inmediato. Reenvié el mensaje a Miguel. Están atacando tu trabajo, confirmó él. Movimiento clásico. Socavar tu credibilidad. Si suficientes clientes dudan, creen que cederás. No lo haría, pero lo sentí, ese viejo reflejo, la opresión en el pecho, el hormigueo en las manos, el impulso de correr y arreglar todo para demostrar que se equivocaban. Respiré hondo. Luego llegó el mensaje de Humberto, de la nada. Largo, divagante. Siempre hemos apoyado tu estudio, ya sabes, hicimos sacrificios para que pudieras enfocarte. Así es como nos pagas. No era una conversación, era un comunicado de prensa, una trampa para capturas de pantalla, algo que pudiera mostrar después para decir, miren, lo intentamos. No respondí.
Miguel lo archivó. Para mediados de semana, las cosas escalaron. Recibí una alerta de seguridad de mi edificio. Alguien había solicitado una visita de bienestar a mi dirección, afirmando que estaba inalcanzable y tal vez en riesgo. Abrí la puerta a dos oficiales, educados pero firmes. Solo estamos aquí para asegurarnos de que esté bien, dijo uno. Su familia está preocupada. Fui breve, calmado, expliqué que estaba bien, trabajando desde casa, no en peligro ni con necesidad de intervención. Se fueron satisfechos, pero no me sentí seguro. Están preparando el terreno, me dijo Miguel. Si logran obtener aunque sea un reporte oficial que sugiera comportamiento errático, pueden usarlo para retrasar los procedimientos, impugnar el remate o incluso solicitar el control de tus activos por emergencia. Fue entonces cuando la cabaña de Valle de Bravo entró en juego. Presentaron una moción cuestionando la propiedad, diciendo que fue una compra familiar, que yo la tenía en un fideicomiso y que cualquier control debería ser compartido. Miguel necesitaba pruebas, correos, textos, lo que fuera. Busqué en mi archivo y encontré un hilo de Blanca agradeciéndome por encontrar un lugar tranquilo para ti solo, finalmente. Otro de mi mamá diciendo, es bueno que hayas comprado algo solo para ti. Sin lenguaje compartido, sin copropiedad, solo un patrón de yo dando y ellos quitando. Lo añadimos al expediente. Luego Blanca apareció de nuevo. Esta vez no trajo a su hija, trajo amenazas. ¿De verdad quieres que crezca pensando que no te importó?, dijo, con los ojos rojos y la voz temblando lo justo para sonar ensayada. No respondí. Ella esperó. Seguí sin responder. Te vas a arrepentir, susurró. Somos familia. Y se fue. Esa noche, Miguel llamó con una última actualización. Se quedaron casi sin movimientos. No se concedieron suspensiones ni congelamientos. A menos que se ganen la lotería mañana, la casa sale a remate en 5 días. Me paré en el umbral de mi departamento, luces apagadas, la ciudad brillando abajo. Me sentí extrañamente tranquilo. Van a intentar algo dramático, dije, algo ruidoso, público. Entonces no los enfrentes ahí, respondió él. Deja que el día llegue. Deja que todo se revele. Pero preséntate. Asentí, aunque él no podía verme. Abrí mi diario y escribí una línea bajo la fecha del remate, no merecen verme cuando doy, así que tampoco podrán verme cuando lo recupere. Cerré el libro, puse el seguro a la puerta y esperé la mañana en la que entraría a esa subasta, no como su hijo, no como su chivo expiatorio, sino como el hombre que nunca pensaron que llegaría a ser. Me desperté temprano esa mañana, antes de que la luz se asentara sobre Querétaro. Mi departamento seguía en ese silencio que solo tiene un espacio que has reclamado como propio. Seguí la misma rutina que había estado grabando en mis huesos por semanas, café cargado, 10 respiraciones profundas con los pies planos sobre el piso. Luego abrí la carpeta. Dentro estaban los mensajes de voz impresos, copias de los registros de pagos, una hoja de cálculo con cada peso transferido, cada favor pagado. Revisé que el mensaje de voz, el mensaje, estuviera impreso 3 veces por si acaso. Puse mi teléfono en no molestar, dejando abierta solo la línea de Miguel. Hoy no se trataba de confrontación, se trataba de conclusión. Para cuando llegué a la calle en Juriquilla, los letreros ya estaban puestos. Un tablero blanco frente al jardín anunciaba el remate en letras negritas, información de contacto, hora de inicio. El coche del abogado Sutton no estaba todavía, pero ya se había reunido un pequeño grupo, vecinos, algunos postores curiosos, alguien con una cámara al hombro. Me quedé en el coche unos segundos, observándolo todo. La casa no había cambiado, acabados en beige, el mismo carillón de viento desgastado en el porche. Yo había podado ese pasto cada sábado desde los 11 hasta los 17 años. Alguna vez soñé bajo ese techo. También me rompí bajo él. Ahora era el escenario de su acto final. Bajé del coche, cerrándolo con un suave clic. El aire se sentía denso, húmedo y viciado, como una habitación llena de secretos. Y allí estaban ellos. Humberto estaba al frente, rígido como un hombre presidiendo un tribunal. Josefina flotaba a su izquierda, apretando un pañuelo. Blanca estaba rígida, con los brazos cruzados con fuerza.
Tadeo merodeaba al fondo, con los ojos inquietos y la mandíbula tensa, como si hubiera ensayado algo y estuviera esperando su señal. No detuve mi paso. Pero antes de que pudiera cerrar mi puerta, Humberto se acercó. ¿Qué crees que estás haciendo, hijo? Su voz era baja pero afilada, el tipo de tono que te desafía a responder mal. Josefina se acercó más. No he dormido en semanas, dijo, con la voz quebrándose justo a tiempo. Mi presión está por las nubes. Estás destrozando a esta familia. Blanca siguió, ¿siquiera te importan los niños? Preguntan por ti. Simplemente te largaste. No respondí. Seguí caminando con pasos medidos y constantes hasta llegar a la orilla de la entrada. Fue entonces cuando Humberto cambió de táctica. Adri, dijo suavemente, usando un apodo que no usaba desde que yo tenía 15 años, tú y yo somos mejores que esto. Sabes que así no es como resolvemos las cosas. Lo miré, estudié las líneas de su rostro. No había calidez ahí, solo estrategia. Estaba tratando de llevarme a un lado. Negociemos. Vamos lejos de la multitud. No, dije con calma. Si hay algo que decir, dilo aquí. Él vaciló. Ese fue su primer error. La camioneta del abogado Sutton llegó momentos después, seguida por otros 2 coches. Un hombre con ropa casual de negocios bajó con una carpeta y comenzó a revisar nombres. Los postores se acercaron con cautela, pero estaba claro que sabían lo que pasaba y sabían quién era yo. Ahí fue cuando Blanca atacó. Nunca volverás a verlos, siseo. Si esto sigue adelante, te estás cortando solo. Parpadeé una vez y luego la miré a los ojos. Yo no soy el que usa a los niños como rescate. Ella titubeó. Las palabras no aterrizaron donde esperaba. Josefina parecía aterrorizada. Tadeo miró a la creciente multitud. Entonces hablé, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Se ha hecho mucho ruido sobre lo que he hecho. Permítanme ser claro, saqué el papel, lo desdoblé y lo sostuve como quien sostiene un espejo frente a alguien que se niega a mirar. Leí, lo único que haces es quitar. Nunca le has dado nada a esta familia. El rostro de Humberto se congeló. Ese fue el mensaje de voz, dije, que dejó mi padre, grabado después de que pagué su segunda hipoteca, su coche y sus cuentas de hospital. Después de que mantuve a los hijos de Blanca. Después de que mantuve esta casa a flote por 5 años, lo miré y, por primera vez, se vio pequeño. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para honrar tus palabras. Josefina se soltó a llorar, de forma teatral. Se hundió en los escalones del porche como si la estuvieran sacrificando. Te cargué por 9 meses. Aulló. Así es como me pagas. Tadeo dio un paso al frente, alzando la voz. Está enferma, hombre. Necesita medicina. ¿Vas a dejar que esto pase? No tienes corazón. No me inmuté. Me giré hacia el abogado Sutton. Buenos días. Soy Adrián Valdés. Estoy aquí para confirmar que el remate proceda según lo programado. Sin retrasos, sin negociaciones. Él asintió, un poco inseguro. ¿Usted es el actual titular de la escritura? Sí, dije, y tengo la documentación para probarlo. No necesité decir nada más. Ya había dicho todo lo que diría. El resto fue solo viento y testigos. Humberto intentó hablar de nuevo, pero el subastador levantó su carpeta. Comencemos. Di un paso atrás, observando la escena. Blanca parecía que iba a lanzarse hacia adelante. Josefina aullaba más fuerte. La boca de Humberto se abría y se cerraba. Tadeo miraba al suelo. Y me di cuenta de que lo que se estaba vendiendo no era solo una casa, era una fantasía. La fantasía de que ellos me controlaban. La ilusión de que la culpa era moneda de cambio. El mito de que la sangre les debía todo. Y hoy, eso tenía un precio. El remate terminó rápido, limpio, sin sentimentalismos. Una familia de León hizo la oferta final. Sutton manejó el papeleo. Firmé donde debía, entregué las llaves y no miré atrás. No celebré.
Me reuní con Miguel en su oficina 2 horas después. Revisamos la documentación, mensajes de voz, correos, historias de pagos, declaraciones de testigos, grabaciones de seguridad. El expediente era grueso, hermético. Puede que todavía intenten pelear por la cabaña, advirtió. Podrían intentar filtrar cosas, llamarlo abuso de adultos mayores, jugar a la simpatía pública. Que lo hagan, dije. Ya no voy a reaccionar. Cerramos los siguientes pasos: nada de contacto directo, toda comunicación a través de lo legal, números bloqueados, nueva dirección sellada. Por semanas, todo estuvo tranquilo. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo dejé de alimentar el fuego. Los rumores sobre mi estado mental se esfumaron cuando no pudieron encontrar una chispa. Los clientes siguieron trabajando conmigo. Los socios se mostraron más firmes. Uno incluso me llevó aparte y me dijo, honestamente, nunca te había visto tan enfocado. Sea lo que sea que esté pasando, sigue así. Fue entonces cuando supe que la reputación no es lo que dicen de ti, es lo que queda en pie después de que dejan de hablar. Puse mi departamento de Querétaro a la venta. Encontré un lugar en San Miguel de Allende, pequeño, lleno de luz, anidado entre paredes de adobe y un cielo tan amplio que te hace respirar diferente. No me llevé mucho, solo mis herramientas, mis archivos y una foto de cuando era niño que guardaba en el cajón, no por nostalgia, sino para recordar en quien prometí convertirme. Firmar la escritura en San Miguel se sintió como cruzar una frontera. Esta no era solo una casa nueva, era el primer lugar que elegía sin ataduras. Instalé mi espacio de trabajo cerca de un ventanal grande frente a las colinas. Abrí las cortinas y dejé que el sol hiciera su trabajo. Por primera vez, estaba construyendo sin miedo. Luego llegaron las actualizaciones. Miguel llamó una mañana. Se mudaron, dijo. Un lugar más pequeño, contrato compartido. Tadeo está trabajando tiempo completo. Blanca hace trabajos independientes desde casa. Se acabaron los viajes, las niñeras, los extras. No sonreí. No lloré. Solo asentí. Cuando el flujo se detiene, la gente aprende a nadar o se hunde. Eso no es crueldad, es la realidad. Una semana después, Elena llamó. Me encontré a tu tía, dijo. Mencionó que las cosas finalmente tienen sentido. Que tal vez no eras el villano después de todo. Tal vez, dije, pero ya no estoy esperando su versión de la verdad. Blanca envió un correo en octubre. Asunto, lo siento. Solo 3 frases. Sin excusas, sin seguimiento. Lo leí, lo dejé ahí. No respondí. Lo archivé. No por mezquindad, sino porque su disculpa le pertenecía a ella, no a mí. Ya no. Regresé a la cabaña ese invierno, la propiedad de Valle de Bravo que alguna vez fue su escape de fin de semana y mi carga invisible.